entrar a clase. Como ya diciendo, vamos a continuar con la segunda unidad. Voy a compartirles la pantalla de mi computadora. Ya hemos visto ya la introducción a la refrigeración y a los sistemas de aire acondicionado. Conocemos las bases, sabemos cuándo y por qué se utilizan y los distintos tipos de aire acondicionado. En esta segunda unidad vamos a ver las técnicas de aire húmedo y nos vamos a enfocar principalmente a la ciclometría. La ciclometría toma ventaja de los principios de la termodinámica y lo que permite es poder utilizar y analizar las características que tiene el aire en sistemas de aire acondicionado y los ciclos del aire acondicionado. Vamos a ver en la materia que existen ciclos de invierno y ciclos de verano. En el invierno generalmente ustedes tienen aire frío y seco. Pues lo que hace el sistema de aire acondicionado humidificar el aire y calentar el aire. En el verano ocurre exactamente lo opuesto. En el verano tienen ustedes aire caliente. Entonces, lo que hace el sistema de aire acondicionado es enfriar el aire y deshumidificar el aire. Entonces, la ciclometría nos va a ayudar a analizar estos procesos de calentamiento y humidificación en los ciclos de invierno, de enfriamiento y deshumidificación en los ciclos de verano. El aire en el que nosotros vivimos se encuentra dentro de la parte más baja de la atmósfera. Por eso que nosotros nos vamos a referir siempre a la presión atmosférica. El aire, el cual nosotros estamos respirando, es una mezcla de aire seco y todo el tiempo estamos respirando tanto el aire seco como el vapor de agua. El aire seco está compuesto por diferentes compuestos, principalmente nitrógeno y oxígeno, aunque existe otro con menor cantidad. Pero en sistemas de aire acondicionado, a toda esta mezcla la vamos a llamar simplemente aire seco, como si fuese una sola unidad, un solo compuesto. Además de este aire seco, como les dije, el aire tiene vapor de agua. Y el vapor de agua puede variar mucho en la composición del aire húmedo. Por ejemplo, en una temperatura de menos 18 a 38 grados Celsius, el porcentaje de vapor de agua puede variar de 0,5 a 3%. Esta es una variación muy grande. De 0,05 a 3% existe unas 60 veces este valor inicial. Entonces puede tener una influencia significativa en nuestros cálculos, en los balances de masa que vamos a ir realizando. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la cantidad de vapor de agua que existe en el aire húmedo. La mayor parte va a estar compuesta por aire seco, pero es considerable la cantidad de vapor de agua y cómo puede variar en un sistema de aire acondicionado. Como estos son gases, tanto el vapor de agua como el aire seco son gases, obedecen una ecuación de un gas. Un gas real tiene estas características: la presión en el gas, el volumen que ocupa, en este caso sería el volumen de la atmósfera, la constante universal de los gases, igual a este polinomio, y todo ese polinomio es igual a Z, que es el coeficiente de compresibilidad. Si Z es igual a 1, entonces se trata de un gas ideal. Entonces, diferentes instituciones
diferentes partes del mundo han hecho determinaciones en laboratorio, asumiendo que Z sea igual a 1. Por ejemplo, el estándar de Estados Unidos ha asumido que Z es igual a 1 y ha empezado a analizar el aire seco en una temperatura de 0 a 38 grados Celsius, que sería apropiada para un sistema de aire acondicionado. Generalmente el sistema de aire acondicionado lo van a tratar de mantener entre 20 a 25 grados Celsius. Entonces este rango es más que suficiente para un sistema de aire acondicionado. Y han visto que Z no varía mucho respecto al valor de 1. Su variación es del 0.12%. Lo mismo han hecho para el vapor de agua, que es el otro componente del aire húmedo. Y en este rango de temperatura su variación era del 0.5%. Entonces, tanto el aire seco como el vapor de agua que componen el aire húmedo se comportan como un gas ideal. Entonces, podemos tratarlo como un gas ideal y sería una muy buena aproximación. Por ejemplo, para el aire seco, ustedes tendrían la presión parcial del aire seco por el volumen atmosférico y el número de moles de aire seco por RT, la temperatura absoluta. Y este número de moles de aire seco es igual a la masa del aire seco dividido entre el peso molecular del aire seco. Y lo mismo se puede hacer para el vapor de agua. Ustedes tienen la presión parcial, vapor de agua y el número de moles del vapor de agua. El número de moles del vapor de agua va a ser igual a la masa del vapor de agua entre su peso molecular del agua. Entonces, si los tratamos como un gas ideal, para hacer una aproximación, entonces este también tiene que cumplir la ley de Dalton, que dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases en el interior. Entonces, nosotros hemos considerado que el aire húmedo es la mezcla de vapor de agua y del aire seco. Entonces, la presión atmosférica para nosotros va a ser igual a la suma de esas dos presiones parciales, del aire seco y la presión parcial del vapor de agua. Este es un concepto que lo vamos a utilizar mucho durante todos los temas concernientes al aire acondicionado. La razón de humedad o humedad absoluta es lo mismo. Algunos libros le llaman razón de humedad. La mayor parte de los libros le llaman razón. Pero muchos otros también le llaman humedad absoluta, que es lo mismo. Y lo vamos a abreviar con W. W, la razón de humedad, es igual a la masa del vapor de agua dividido entre la masa del aire seco. Y eso los podemos obtener de estas dos ecuaciones. Aquí tenemos la masa y la masa del vapor de agua. Podemos reemplazar estas dos masas en esta ecuación. En esta primera parte, que es el sistema de aire acondicionado, vamos a usar las unidades del sistema inglés, porque los sistemas de aire acondicionado vienen diseñados en el sistema inglés. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a las diferentes empresas de aire acondicionado que venden estos sistemas en Bolivia o en cualquier parte del mundo, van a ver que las características, las potencias de los sistemas de aire acondicionado están dados en BTU hora. Y diferentes sistemas de aire acondicionado, desde 12.000 BTU hora hasta 96.000 BTU hora. Es porque así han sido diseñados y es un estándar. Es por eso que vamos a manejar el sistema inglés en sistemas de aire acondicionado. Pero volviendo a esta ecuación, si reemplazamos la masa del vapor de agua en la masa del aire seco, entonces llegamos a esta ecuación, que la razón de humedad es igual a 0.622. Este número viene de la división del peso molecular del vapor de agua dividido entre el peso molecular del aire seco. Si dividen van a obtener este valor relativo, y esta ecuación es muy conocida y con esta se puede determinar
la razón de humedad, simplemente con base en la presión parcial del vapor de agua, y esto, la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, viene de esta ecuación. Simplemente hemos pasado a restar la presión del vapor de agua en esta ecuación. Entonces esta ecuación nos va a ser muy útil y es generalmente utilizada. Otro concepto que lo vamos a usar mucho es la razón de humedad, pero cuando el aire está saturado de agua. El aire puede saturarse de agua. Por ejemplo, pueden considerar un sauna. En un sauna, realmente ustedes tienen aire húmedo nada más, pero a medida que van metiendo vapor de agua para calentar el sauna, con el tiempo el aire se va a ir cargando de este vapor de agua. Va a llegar a un punto en el que se va a saturar. Ya no va a poder contener más vapor de agua. Entonces vamos a empezar a ver gotas de agua en las paredes del sauna. Entonces ese es un ejemplo. La razón de humedad, cuando el aire está saturado de agua, por ejemplo, cuando existe niebla, el aire que respiramos está saturado completamente de agua, o en el trópico, el aire ya no puede contener más agua, entonces está completamente saturado. Cuando el aire está saturado de agua, se le llama WS. Es igual a la misma ecuación, pero tiene que considerar que es la presión parcial del vapor de agua cuando el aire está saturado de agua. Entonces, esta S es cuando el aire está saturado de agua. Y también va a ser muy útil. Van a ver que lo vamos a utilizar mucho. Una forma de calcular este WS es usando esta ecuación de cuarto orden. No necesitan tomar apunte de esto, como siempre lo hago, les voy a enviar toda esta presentación. Ustedes van a tener todo esto en sus casas. Y si quieren meten estas cosas en sus calculadoras, no hay ningún problema. WS puede ser también hallado con esta ecuación de cuarto orden respecto a la temperatura. Entonces, o bien utilizan esta ecuación o también pueden utilizar esta ecuación. Esta ecuación es una presión atmosférica al nivel del mar. Pero luego les voy a mostrar cómo pueden hallar esta ecuación para cualquier altura. Para Cochabamba, Tarija, La Paz, Santa Cruz. Se puede hallar una ecuación de cuarto orden para la ciudad en la que uno se encuentre. Pero por otro tomen en cuenta que WS está descrita por un polinomio de cuarto orden. En este caso, la temperatura tiene que estar en grados Fahrenheit. Una vez necesitarían usar grados Celsius, entonces pueden utilizar esta otra ecuación. Pero hay que tener en cuenta que la temperatura que vayan a reemplazar acá va a estar en grados Celsius. Este es otro concepto muy, muy importante. La humedad relativa. Y esto lo escuchamos todos los días en la radio, en la televisión. Miren, la temperatura de Cochabamba, por ejemplo, máxima será esta y la temperatura mínima. Esta humedad relativa del ambiente será igual a 53%. El concepto de la humedad relativa es la fracción molar del vapor de agua, esta X es la fracción molar del vapor de agua, dividida entre la fracción molar del vapor de agua cuando el aire está saturado de agua. Como hemos visto, cada vez que veamos esta S, significa que el aire está saturado de vapor de agua, que tiene que ser medidos a la misma temperatura y presión. Esto es muy importante, como vamos a ver enseguida. La humedad relativa también puede ser expresada en presiones parciales, y esta ecuación es mucho más útil porque nos evita usar fracciones molares, que es un concepto algo más complicado. Entonces también podemos usar la presión parcial del vapor de agua
dividido entre la presión parcial del vapor de agua cuando está saturado, cuando el aire está saturado de agua. Entonces, es una relación de presiones parciales que tienen que ser medidas a la misma temperatura y presión. Entonces, este concepto a la misma temperatura y presión no hace esta ecuación algo más inexacta que la ecuación de la razón de humedad. ¿Por qué más inexacta? Porque la presión atmosférica puede variar a diferentes alturas. La presión atmosférica en La Paz no es la misma que acá y no es la misma que en Santa Cruz, por la altura a la que nos encontramos. Todos se medirían a la misma altura, entonces sí, son comparables, porque todos están a la misma presión. ¿Pero qué significa esto? Que 40% de humedad relativa en La Paz no es lo mismo que 40% de humedad relativa en Cochabamba, porque estamos a diferentes alturas y cada una tiene su presión atmosférica. Entonces, en ese entendido, la razón de humedad es mucho más exacta, porque es una relación de masas. Y este W, la razón de humedad, va a ser el mismo en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz. Entonces consideren eso, porque generalmente la gente tiene a tomar como si el valor fuese el mismo, si 40% de humedad relativa es el mismo para Santa Cruz que para Cochabamba, y no es así, porque cada uno tiene su propia presión atmosférica. La entalpía del aire húmedo nos va a servir mucho en nuestros balances de energía. Y la entalpía del aire húmedo es igual a la entalpía del aire seco, del aire seco, más la razón de humedad que calculan con las anteriores ecuaciones, multiplicada por la entalpía del vapor de agua. Nosotros vamos a usar BTU sobre libra. Puede ser expresado en el sistema internacional, pero lo que vamos a usar en la materia es BTU sobre libra para la entalpía del aire seco y la entalpía del vapor de agua. Así, como se van a dar cuenta, esta libra es libra de aire seco. ¿Cómo se calcula la entalpía del aire seco? La entalpía del aire seco es igual a este calor específico multiplicado por la temperatura. Esta ecuación nos sirve en un rango de 0 a 100 grados Fahrenheit, que es apropiado para un sistema de aire acondicionado. Y el valor de SPD para este rango de temperaturas es 0.24 BTU sobre libra y sobre grado Fahrenheit. En el caso que alguna vez quieran hacer cálculo del sistema internacional, entonces pueden usar esta ecuación. Para un rango de temperatura de menos 17.8 a 38 grados Celsius, que es comparable a este rango de temperatura. Pero en este caso, CPD es 1.005 kilojoules sobre kilogramos sobre grados Celsius. La temperatura de referencia es esta, la mínima. Como han debido ver en termodinámica, necesitan una temperatura de referencia. Como aquí la temperatura en el sistema inglés es 0, la mínima, que es por eso que nos restamos acá menos 0. Simplemente dejamos la temperatura ya. Entonces, cuando quieran usar en grados Celsius, van a requerir incluir este valor. Entonces sería menos 17.8. Es por eso que tiene este signo positivo. Esto para el aire seco. Pero hemos visto que también necesita la entalpía para el vapor de agua. El vapor de agua va a estar cambiando de fase, como hemos visto ayer en los ejemplos y en los videos. A veces va a estar como un líquido y a veces va a estar como vapor. Entonces, como el vapor de agua va a estar condensando y evaporándose dependiendo de la temperatura atmosférica, hay que tomar en cuenta el calor latente del vapor de agua y sumarle el calor específico.
Entonces, en un rango de temperatura nuevamente de 0 a 100 grados Fahrenheit, el calor latente del vapor de agua es 1061 BTU sobre litro. El valor de CPS es 0.444 BTU libra sobre grado Fahrenheit. Si quieren trabajar en grados Celsius, pueden usar estas ecuaciones con estos valores y por supuesto su temperatura mínima de referencia va a ser menos 17.8 grados Celsius. Así pueden reemplazar estos valores de la entalpía de vapor de agua y la entalpía del aire seco en su primera ecuación, en esta ecuación, y van a obtener la entalpía del aire húmedo, que es lo que nosotros queremos. El sistema de aire acondicionado va a manejar todo el tiempo aire húmedo. Un concepto que también nos va a servir mucho, nos va a ayudar mucho en los cálculos y que es muy útil, están las cartas psicométricas también, es el volumen específico. Y el volumen específico no hace nada más que el volumen del aire húmedo dividido entre la masa del aire seco. Tomamos la masa del aire seco porque la razón de humedad está dada por la masa del aire seco y la entalpía también está dada por la masa del aire seco. Entonces, por eso es que usamos el volumen del gas entre la masa del aire seco. Como es un gas ideal, también pues igual a esta ecuación. Y la densidad no es nada más que el inverso del volumen específico, es decir, la masa del aire seco sobre el volumen que ocupa el gas. En este caso, el gas es el aire húmedo. Realmente, que nos va a servir mucho cuando estemos considerando los intercambios de hacer humidificación o deshumidificación, es la temperatura de rocío. También le llaman el punto de rocío. Y esta, la temperatura, es la temperatura a la que la humedad relativa es igual a 100%. Es decir, esto cuando el aire se satura de, no puede contener más, como por ejemplo cuando el aire está con nieve, como hemos visto en las fotografías, o en un que pasa en el sauna. Si una superficie alcanza la temperatura del punto de rocío, entonces el aire se va a saturar. Y esto es una porque en un intercambiador de calor nosotros podemos disminuir la temperatura. Disminuir hasta alcanzar la temperatura de rocío. Y si disminuimos un poco más, por ejemplo, aumentamos el flujo de agua fría en el intercambiador de calor o el flujo del refrigerante, entonces el vapor de agua va a condensar en la pared del interior. O sea, el que salga después del intercambiador de calor va a ser más seco que el que ha ingresado, porque están condensando el vapor de agua en la pared del intercambiador. Lo mismo ocurriría en un ambiente refrigerado. Ayer les dije que la humedad relativa nunca al 100% en un ambiente refrigerado. Porque si fuese así, entonces las paredes del ambiente refrigerado van a estar cubiertas por gotas de agua. Y si tienen gotas de agua en el ambiente refrigerado, entonces van a inducir el crecimiento de bacterias y de hongos. Es algo que no desean, porque van a contaminar todo el ambiente. Entonces, la temperatura de rocío o el punto de rocío, esta temperatura, es igual a esta ecuación. Esta es la humedad relativa multiplicada por la temperatura, que en este grado es dada en grados Celsius. Si es que quieren hallar la temperatura de rocío en grados Celsius. Desean hallarla en grados Fahrenheit, es justamente lo que les decía. Si para los sitios tienen el aire, por ejemplo, saben que el aire está compuesto por aire seco y vapor de agua, y ponen un vaso con hielo, pared
El vaso van a empezar para botellas de Coca-Cola fría, por ejemplo, una botella de un refresco de agua fría. Van a ver estas gotas porque están condensando el vapor de agua. Y es lo mismo, esto es lo que les decía. El aire entra húmedo acá, la pared del intercambiador de calor, todos esos puntos, tienen una temperatura menor al punto de rocío, entonces van a condensar el agua del aire húmedo. Va a entrar el aire húmedo, va a quedar el agua en las paredes, va a empezar a gotear, y el aire que salga después del intercambiador va a ser seco, va a estar más seco que el aire que han ingresado. Entonces eso nos ayuda ingenierilmente. Con estos conceptos también pueden calcular la temperatura en grados Fahrenheit con esta ecuación, si desea. Cualquiera de las dos ecuaciones les sirve. Pues veamos este ejemplo. Digamos que ustedes tienen un espacio refrigerado y que la temperatura a la que quieren que esté su espacio refrigerado es 8 grados Celsius. Entonces, quieren que se refrigere a esa temperatura. Pueden usar un sistema de refrigeración, un sistema de aire acondicionado, pero quieren que la temperatura en el ambiente refrigerado sea esta para conservar, por ejemplo, productos farmacéuticos o vacunas, por ejemplo. Quieren que la humedad relativa de ese ambiente sea 80%. Visto que para muchos alimentos 80% es una buena humedad relativa. Pero no quieren que se formen gotas en la pared de su ambiente refrigerado. Entonces, ¿qué temperatura debería tener la pared para que no se forme esa condensación? Para que no se formen esas gotas. Entonces, hagan ese cálculo con las ecuaciones, ya que está esto en grados Celsius. Voy a poner la ecuación para grados Celsius. Me dicen cuál debería ser la temperatura para que no se forme el condensado.
Sale 4.75. Exacto, ese sería el valor del punto de rocío para estas condiciones. Pero entonces, ¿a qué temperatura debería estar la pared del ambiente refrigerado para que no se formen las gotas? Aquí está el llamado el decano. Voy a responderle, por favor. Perdón, me estaban llamando del decanato porque tenemos que hacer un trabajo con CEMAPA, con unos reactores, era por eso. Pero les decía, entonces, ¿cuál debería ser la temperatura que tendría que tener la pared de del espacio refrigerado para que no se formen esas gotas de condensado? Pues dice su compañera que los cálculos ha tomado en cuenta que está la humedad relativa a 80%, la temperatura del espacio refrigerado es 8 grados Celsius, entonces solo hay que reemplazar esto en la ecuación y sale 4.75. Ese sería el punto de rocío, o la temperatura de rocío. Entonces, ¿cuál debería ser la temperatura que debería tener la pared para que no se formen gotas? Las gotas que hemos visto como esta. Si la temperatura de punto de rocío es 4.75 y nuestra temperatura es de 8, entonces estaría bien la temperatura, ¿no? Para que no se formen gotas. ¿Y la pared a qué temperatura tendría que estar? Para que no se formen gotas. Debería estar por debajo de nuestra temperatura, o sea, en el punto de rocío, más o menos por abajo, ¿no? O ahí. Si está por debajo del punto de rocío. Ah, sí, se formaría. Sí, 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 sí. Se formarían gotas si estuviera por debajo del punto de rocío. Entonces, por encima, ¿no? Tendría que estar por encima. Cuando ustedes estén refrigerando un espacio, o van a tener un intercambiador de calor, o van a tener un radiador. Y generalmente ese radiador está cerca a la pared del espacio refrigerado. Entonces tienen que tener mucho cuidado que esas que estén cerca a la pared, estén siempre por encima de 4.75. Si están por encima de 4.75, entonces no se va a formar condensado. Están haciendo lo mismo, hacen las mismas pruebas, por ejemplo, ahora mismo en los estadios de Qatar para el Mundial, tienen sistemas de aire acondicionado en los estadios y están haciendo simulaciones cuando los estadios estén con gente y viendo que mantengan una temperatura óptima sin que se formen condensados en el estadio porque se incrementaría la humedad.
y sin que dañe el césped del estadio, porque podría secarlo el césped del estadio. Son cálculos normales que se hacen todo el tiempo en espacios de refrigerados o en sistemas de aire acondicionado, haciendo simulaciones, optimizando, pero el concepto, el punto de rocío es importante porque nos ayuda a dimensionar nuestro intercambiador de calor o nuestro radiador. No sé si tienen alguna consulta con este ejemplo. ¿Cuánto dijo que sabía, ingeniero? Es que aquí más o menos probando entre unos 4 grados más o menos aproximados, no sé si sea tantear más o menos si estoy no correcto. Bueno, sí. Sí. Exactamente. Sí, justo he puesto en la pantalla. ¿No? Si reemplazan esos valores acá en la ecuación, les tendría que salir 4.75. Entonces, la temperatura de la pared tiene que estar por encima de 4.75. Así no van a tener las gotas formadas en la pared. Pero si el radiador por el cual van a mandar el aire y van a refrigerar el ambiente enfría la pared por debajo de 4.75, entonces van a tener gotas en la pared. Donde esté la temperatura por debajo de 4.75 se van a formar gotas como estas. Y ahí van a crecer hongos y bacterias. A todo el ambiente. ¿Tienen alguna consulta más? Entonces, no sé si aclarar esta situación, estaríamos ante un problema de sobreenfriamiento en todo caso, si estaríamos hablando de un proceso en el cual queremos evitar lo que es el punto de rocío. Vamos a ver los conceptos de superenfriamiento en refrigeración, que está en una relación de presión-entalpía, pero en este caso lo único que están haciendo es saturar el aire que está alrededor de la pared con agua. La temperatura es tan baja que el aire que está aquí ya no puede contener más agua y entonces empieza a condensar, saturado. Entonces, el concepto de punto de rocío es que llegan al punto de rocío si es que han saturado el aire de agua. A veces esto es útil. Lo vamos a ver. Por ejemplo, en Pando, en Beni, en Santa Cruz, el aire es muy húmedo. Y no quieren que el aire sea húmedo. Entonces lo que hacen es enfriar la pared del intercambiador de calor por debajo del punto de rocío. Si hacen eso, van a ir secando el aire. Entonces es algo deseable, digamos, mantener la humedad en 45-50%. Si alguna vez han ido al aeropuerto en Santa Cruz o han estado en el aeropuerto en Trinidad, dentro del aeropuerto el ambiente es fresco y es seco, pero en cuanto salen afuera del aeropuerto, se siente inmediatamente la humedad. La humedad se puede respirar, incluso si caminamos empezamos a transpirar en Trinidad, y por esa cantidad de humedad que existe. Entonces, no es un concepto malo. Si queremos eliminar la humedad, como pasaría en Pando, en Beni, en Santa Cruz, hacemos eso, hacemos que las paredes de nuestro intercambiador de calor estén por debajo del punto de rocío. Entonces, todo depende de qué es lo que quiere uno ingenierilmente, qué es lo que demanda la ingeniería del proyecto. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta más? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, justamente del tema que está mencionando, ya que de acuerdo a la aplicación, ciertamente, bueno, que menciona, es un factor crítico el tema de la humedad. En muchos casos, ya sea que sean equipos de refrigeración que se consume más aquí en la ciudad de Cochabamba, y bueno, en muchos casos se los lleva, como menciona, Oruro, La Paz y demás, ya sea con los controles ya calibrados y demás. Entonces, si menciona que
humedad relativa no es la misma, ¿no? En ambos. Y muy pocas veces, digamos, vemos la corrección, por lo menos nunca he escuchado la corrección de estos parámetros en sí. No sé si esto influye gravemente o en sí, o es algo que, por lo menos en la actualidad, en muchos casos, la realidad actual no se considera con darle situación. Sí, en muchos casos no se hacen las correcciones, eso es verdad. Pero ahí generalmente la explicación es que estaba fallando el equipo. Y eso ha pasado en yacimientos con la misma planta de urea y amonio. Los equipos han llegado de Corea y claro, Corea está a nivel del mar. Entonces decían, el equipo falla, parece que no está bien. Y es un amigo que estudió ingeniería conmigo y es ingeniero, está trabajando allá. Y le digo, pero has tomado en cuenta presiones absolutas porque no estás al nivel del mar. Y haciendo las correcciones con presiones absolutas, claro, sabían que estaba fallando en el equipo. No era solamente aumentar el flujo de refrigerante y listo. Pero en muchos casos trabajan así, dicen, el equipo no está tan bien, pero como está funcionando lo dejaremos así. Pero a veces es una corrección muy pequeña la que hay que hacer y el equipo funciona como debería funcionar. Entonces, en la práctica se van a topar con ese tipo de problemas. Lo que les digo son situaciones reales que muchas veces en la práctica dicen, no importa, el equipo no está funcionando tan bien. Pero a veces simplemente ajustar un poco el flujo del refrigerante y listo, han resuelto todo su problema y el equipo al final, después de algunos años, va a requerir menos mantenimiento. Pero eso es lo que pasa en la realidad. No sé si tienen alguna duda más. Muy bien. Entonces, continuaremos con el contenido de esta unidad. Otro concepto que vamos a ver y que es muy importante es la temperatura de bulbo húmedo. Vamos a ver en la siguiente unidad que se toman valores promedios de la temperatura de bulbo húmedo para hacer diseños de ingeniería. Entonces es por eso que es importante considerar la temperatura de bulbo húmedo. También vamos a ver que las cartas psicométricas tienen esa temperatura. La temperatura de bulbo húmedo es nada más que aquella temperatura a la cual el aire está saturado de agua. Inicialmente, para saturar el aire con agua, tomaban un recipiente que tenía agua, una membrana parecida a una gasa, por ejemplo, entonces el aire circulaba. Y como el aire ingresa aquí con una temperatura de bulbo seco, una temperatura seca, a medida que va pasando el aire a través de este termómetro, va evaporando agua. Y es lo que hace realmente el aire, va a ir removiendo el agua. Como va evaporando, entonces requiere que ese calor latente sea compensado de alguna forma. El agua requiere tomar calor y va a tomar calor del mismo termómetro. Entonces la temperatura de bulbo húmedo siempre va a ser menor a la temperatura de bulbo seco, a la temperatura ambiental, a la temperatura a la que nos encontramos. Esa es la temperatura de bulbo seco, porque el vapor de agua se está evaporando. Y la temperatura de bulbo húmedo es esa, es la temperatura a la cual el aire se encuentra completamente saturado de agua. Este concepto básico ha llevado a construir ciclómetros como este, por ejemplo, donde tenía la temperatura de bulbo seco, la temperatura ambiental, y para calcular la temperatura de bulbo húmedo, simplemente una membrana era sumergida en un recipiente con agua. Por supuesto, ha ido cambiando con el tiempo, y otros digitales. Lo único que tiene que hacer uno es encender el ciclómetro digital y entonces tiene
prácticamente todos los parámetros que uno desea. Tiene la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, tiene la humedad relativa, uno ya puede ir determinando esos parámetros. O existen algunos que son intermedios, como este, en el que miden la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco. Entonces existen diferentes tipos de... Cada uno de estos equipos viene con sus propias especificaciones, por el tipo de ciclómetros, tiene una constante K, que varía entre estos valores. Entre Gracio y Fahrenheit tendría este valor. Finalmente ya el equipo pero para este equipo en particular viene con este valor y si quieren utilizar la solución, simplemente hacen la transformación. Este valor de K teóricamente corresponde a una ecuación adimensional que incluye el número de Lewis, pero muy raras veces se utiliza esta ecuación adimensional. Ya se toman los valores que tiene el equipo, sí, por razones se podría hacer variaciones, tomar en cuenta las entalpías, la entalpía de bulbo húmedo y la de bulbo seco, pero generalmente lo que a las características del equipo ya tienen este valor de K. Entonces también tiene la razón de humedad del ambiente, la temperatura de bulbo seco o la temperatura del ambiente. Aquí tendría la temperatura del bulbo húmedo y la razón de humedad que corresponde a esta temperatura de bulbo húmedo. Entonces, todo lo que hemos visto acá, la temperatura de bulbo húmedo y de humedad cuando está saturado el aire de agua, se relaciona con la temperatura de bulbo seco y su razón de humedad correspondiente por esta ecuación. Y entonces, si tienen K, pueden usar el resto de la ecuación. Es una ecuación más que tienen para determinar estos parámetros. Veamos este ejemplo. Consideremos que tienen una habitación que se encuentra a una presión atmosférica de 82 kilopascales, entonces no están al nivel del mar. Tienen una razón de humedad de 0.025, esto sería libras de aire húmedo sobre libras de aire seco, por eso es que no tiene unidades. Y que el aire tiene una densidad igual a 909 gramos sobre metro cúbico. Entonces quieren calcular las presiones parciales del aire, la del agua en la habitación, la temperatura en la habitación y la entalpía del aire húmedo. Esta es la constante universal de los gases y el peso molecular del aire es este que ya lo hemos visto anteriormente. En este instante les voy a mandar el contenido de la unidad número 2. De un minuto y les voy a incluir eso en el tablón. Muy bien, entonces acabo de enviarles el contenido de este ejercicio que ven acá y en esa están todas las ecuaciones que hemos visto.
Entonces, con base en esas ecuaciones y esta pregunta, realicen los cálculos para obtener las presiones parciales del aire y del agua en la habitación, la temperatura de la habitación y la entalpía del aire húmedo.
Ya, ahorita, o sea, lo de bien pueden, ¿no? Lo que no van a hacer. Que ahorita es el 78307750.
Ingeniero, disculpe. Sí, Me he trancado. ¿Qué quiere decir dato PMA? este es el peso molecular. Si van a la parte inicial de las ecuaciones que les he mostrado, tenía aquí el peso molecular del aire seco. Oh, ya. Sé que va a tomar un poco de tiempo. Lo que pueden hacer es que pueden hacer todos estos cálculos en sus casas. Vean las ecuaciones que hemos visto, todas estas ecuaciones de esta unidad, y realicen los cálculos, y para la siguiente clase podemos revisar los cálculos que han realizado. Pues quedaremos ahí por hoy. Sí, dígame. César. Pero están hablando al mismo tiempo. Dígame, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿con cuántos decimales tenemos que trabajar? Trabajen con todos. Trabajen con todos, sí. Al final, si la presión, pueden ver con un decimal, no hay problema. Pero para hacer los cálculos, trabajen con todos. Ya, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Entonces quedaremos ahí, y el día miércoles revisamos los cálculos que han hecho. Pues tengan un buen día. Sí, Y hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias.